Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21, y en ese versículo termina la primera sección del libro de Gálatas, que es defensa del Evangelio y autoridad apostólica. Vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 2, versos 11 al 21. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los hombres, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, vamos a comenzar entonces a ir finalizando este capítulo o esta primera sección del libro. Hemos visto la introducción donde Pablo se presenta como apóstol, no por hombres ni de hombres, sino llamado por Dios. Vimos sus credenciales como apóstol, vio resucitado el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 9 yendo a Damasco, ¿no es cierto? Después él se apartó a Arabia a estudiar la palabra del Señor y Dios le reveló en esos 3 años, ¿no es cierto?, el mensaje. Luego él es acusado y tiene que defender, en el punto número B, tiene que defender su apostolado contra estos falsos maestros que estaban introduciendo en la iglesia, que estaban dentro de la iglesia y estaban enseñando que Pablo no era apóstol, que estaba predicando un evangelio diferente, ¿recuerdan? Capítulo 1. Entonces él viene y defiende su apostolado. Y luego de defender su apostolado, los líderes de la iglesia, los que eran llamados columnas, Pedro, Cefas, Jacobo, ¿no es cierto?, que eran considerados como columnas, dice el texto, aprobaron el ministerio que él tenía y ellos dijeron: bueno, Pablo, tú has sido llamado a los gentiles, anda a los gentiles. Y nosotros hemos sido llamados a los judíos, nosotros vamos a ir y predicar a los judíos. Dice, finalizando esa parte, que le dieron la diestra en señal, ¿no es cierto?, de compañerismo. ¿Ok? Entonces los líderes también aprobaron el ministerio de Pablo. Y hoy vamos a ver confrontación con Pedro. Pasa algo aquí en la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto?, y Pablo tiene que confrontar al apóstol Pedro. Y los versículos 11 al 21 que hemos leído. Y aquí se introduce el tema de la gracia versus la ley que vamos a considerar en la segunda sección del libro, capítulo 3 y 4. Aquí Pablo introduce el tema de la gracia en contraposición con la ley. ¿Qué está pasando aquí en este pasaje que ya hemos leído, hermano? Pedro, como dije, era considerado, ¿qué cosa? Una columna, muy bien. Un pilar, ¿no es cierto?, en la iglesia de Jerusalén. Pero se va a equivocar. Lo que nos dice que Pedro no era, ¿ya? O sea,
¿En qué sentido santo? Porque los creyentes somos santos. No era infalible, no era infalible, se equivocó, ¿ok? Interesante ese punto porque la Iglesia Católica lo considera, ¿no es cierto?, como infalible también, ¿ok? Era considerado uno de los principales discípulos del Señor Jesucristo, pero cuando Pedro comete un error, Pablo tiene que intervenir. ¿Y por qué Pablo viene y a esta columna llamado Pedro? Él viene y le llama la atención. ¿Qué autoridad tenía Pablo? De apóstol. De apóstol. Entonces, de colega a colega, para llamarlo de colega a colega, viene Pablo y le llama la atención. Ahora, ¿le llama la atención de qué manera? Públicamente. Y eso sí que es complicado. ¿Ok? Cuando tratamos un tema dentro de la iglesia, hermanos, lo que queremos hacerlo es tratarlo en privado, con el ofensor y el ofendido, teniendo testigos, así nos enseña la Biblia, ¿no es cierto?, para tratar de que ese tema quede ahí. Si no se puede, el Señor nos dice, oye, llamen ahora, ¿no es cierto?, testigos que puedan corroborar las posiciones de cada uno, ¿no es cierto?, pero siempre en un marco cerrado. Si no pasa nada, si el corazón del ofensor y el ofendido no quieren dar su brazo a torcer, no quieren usar el perdón, el comodín del perdón, ¿no es cierto?, que es tan difícil. Entonces, el Señor en Mateo capítulo 18 nos dice, bueno, si no pasa nada, si ninguno de los dos quiere bajar el moño, un buen chileno, y seguir las normas de conducta cristiana, preséntenlo a la iglesia. ¿Ok? Aquí Pablo no es que no conociera la Escritura. El problema de Pedro fue tan grave que estaba involucrando a hermanos de la iglesia que Pablo tiene que confrontar a Pedro públicamente, delante de toda la congregación. Y le llama la atención a Pedro, ¿no es cierto?, públicamente como apóstol. ¿Para qué? Para que el problema que estaba ocasionando, ¿no es cierto?, Pedro, no afectara a más creyentes. Imagínate. Estaba afectando a más creyentes. Ahora, mira, hermano, Pablo confronta a Pedro de dos maneras, doctrinalmente y también de comportamiento. Le va a llamar la atención en forma doctrinal. Pedro, estás torciendo la doctrina, pero también Pedro, te estás comportando mal. De esas dos maneras el apóstol le va a llamar la atención aquí a Pedro. Mira, y el problema de Pedro se manifiesta en su comportamiento, ¿verdad? Lo vamos a ver. Pero la base del comportamiento de Pedro era un error de interpretación bíblica. ¿Ya? Ahora, eso pasa, hermanos, con todas las doctrinas, con todas las doctrinas. Mira, no podemos hacer una división entre doctrina y práctica. No podemos hacer una división entre estas dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que creemos afecta ¿qué cosa? Lo que hacemos, nuestro comportamiento. Entonces no puedo decir ya, doctrina nomás, ¿ok? Comportamiento no importa. No podemos hacer esa división. Es decir, vengo el domingo a la iglesia, ¿no es cierto?, y me comporto como un creyente, pero de lunes a sábado vivo como un incrédulo. No puedo hacer esa división. Porque lo que creo debe afectar mi comportamiento. Y a eso le llamamos, ¿sabe qué? ¿Cómo le llamamos? Testimonio. Si yo digo creer esto, mi comportamiento debe afectar. O sea, mi creencia debe afectar mi comportamiento. Y mi comportamiento se va a manifestar en mi testimonio. Testimonio. ¿Ya? Mira, entonces, vamos a ver esto, la confrontación con Pedro y los versículos 11 al 15 vamos a ver la hipocresía de Pedro, ya lo leímos, ¿no es cierto?
pero vamos a leerlo nuevamente. Vamos ahí a Gálatas, por favor, para que entendamos. Gálatas capítulo 2, la hipocresía de Pedro, 11 al 15. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de la iglesia madre en Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, o de los judíos, esa es la idea, de los judíos. Y en su simulación, palabra interesante, lo vamos a ver, participaban también los otros judíos, que significaba que Pedro estaba arrastrando a otras personas a hacer lo que él hacía. Pero cuando vinieron de la iglesia madre, Pedro dijo, no puedo, me echo para atrás, ¿no es cierto? Y todos los demás hicieron lo mismo con él. ¿Ya? Entonces, era un problema grave que se estaba introduciendo en la iglesia. Dice que aún Bernabé, versículo 13, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, wow, públicamente, delante de todos, sin pelos en la lengua, le llama la atención. Si tú, siendo judío, y Pedro era un judío de nacimiento y de raza, vives como los gentiles y no como judío, entonces Pedro, ¿por qué tú obligas a los gentiles o los no judíos a judaizar, a comportarse como un judío? ¿Ya? Vamos a quedar hasta ahí. Mira la hipocresía de Pedro. ¿Por qué Pedro tuvo que ser confrontado? Por lo que dice ahí, por la hipocresía que él manifestó. Ahora, lo triste es que aún Bernabé, el compañero de Pablo en misiones, un buen creyente, también fue arrastrado. Le pareció bien, ¿no es cierto? Y Bernabé, el hijo de consolación, eso es lo que significa su nombre, fue arrastrado y cayó en este juego, en este doble juego. Me comporto de una manera, ¿no es cierto? Y me comporto de otra manera. El domingo soy cristiano, ¿no es cierto? El domingo, ¿me entiende lo que eso significa? El domingo me pego en el pecho, pero de lunes a sábado vivo como quiero. Vivo como quiero. Es por ello, hermanos, que tenemos que tener tanto cuidado con la doctrina. Le damos énfasis aquí al estudio bíblico. Debes tener tu Biblia. Debes confrontar cada palabra que el que está aquí adelante dice con lo que dice la enseñanza. Si te parece que lo que está diciendo no va de acuerdo con lo que la Biblia enseña, ojo, de inmediato, al tiro. ¿Sabes por qué? Por lo peligroso que puede ser una doctrina errónea. Muy peligroso. Ahora, líderes como Pedro, líderes como Bernabé, fueron arrastrados. Su comportamiento, este doble estándar, ¿no es cierto?, arrastró y lastimó a los hermanos. Entonces, los hermanos de la iglesia en Antioquía no sabían qué hacer. Por un lado, Pablo viene y me predica el evangelio de la libertad, lo vimos, ¿no? El evangelio de la libertad en Cristo, que no tengo que cumplir ninguna norma, ¿no es cierto?, para ser salvo, ni circuncidarme para ir al cielo. Soy salvo por la fe en Cristo. La segunda parte, ¿no es cierto?, del versículo 16 lo habla. Pero luego viene Pedro, ¿no es cierto?, que comía con nosotros, hacía lo mismo que nosotros y en un momento cambia y él se vuelve judío y me está obligando a mí ahora a que yo sea judío y que viva como judío, que coma las comidas que comen los judíos. Entonces, imagínense el problema de los hermanos, que por un lado Pablo le está predicando la sana doctrina y por otro lado un líder de la iglesia le está diciendo hagamos otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le creo? Y eso es lo peligroso, hermanos, de una falsa enseñanza. Mira, la palabra simulación que aparece ahí,
La palabra simulación significa, o en el griego, tiene la idea de actuar hipócritamente en convenio. Mira la palabra en el original, actuar hipócritamente en convenio, es decir, Bernabé, que se menciona, y Pedro se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo con todos los demás para actuar de cierta manera. Pero cuando se dieron cuenta que eso no les funcionaba, ¡boom!, se devolvieron. ¿Ya? Veamos un ejemplo bíblico. Hechos capítulo 6. Busque Hechos capítulo 6. Perdón, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Mire, busque aquí Hechos capítulo 5. Y aquí hay un ejemplo que quiero colocar. Y probablemente usted ya sabe de quién estamos hablando. Estamos hablando aquí de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Muy bien, Ananías y Zafira. Y ellos se pusieron de acuerdo para mentir. El matrimonio, hermanos, el matrimonio se puso de acuerdo. Mira, vamos a vender nuestra heredad en tanto, pero le vamos a decir a los líderes religiosos que la vendimos en tanto. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Estaban en convenio, estaban de acuerdo ambos. Vamos a mentir, nos vamos a poner de acuerdo en este asunto. Y usted sabe, continúa la historia, ¿no es cierto? Ellos viene él primero y le dice, Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y Ananías le dice, sí. Y Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu de Dios? Y en ese momento, ¿qué pasa con su? Cae muerto. Lo entierran. Viene su mujer, después de un tiempo viene su mujer. Y Pedro le hace la misma pregunta. Y la mujer dice, sí, la vendimos en tanto. Mira, ahí al final del templo, le dice Pedro, ¿no es cierto?, están los que enterraron recién a tu marido. Y ella cae muerta. No va a pasar eso hoy día, hermano. Nos ponemos de acuerdo, mentimos. No va a pasar eso que caigamos. Pero sin duda, si tú eres un creyente, la disciplina de Dios puede caer. Puede caer, incluso la muerte. No digo que pase, pero puede caer. Y por ello es tan peligroso, ¿no es cierto?, el hecho de una doctrina falsa, practicarla, creerla y después retroceder simplemente por el daño, hermano, el daño que provoca esto en los creyentes, en los nuevos, ¿no es cierto?, convertidos. Imagínense, creyentes gentiles, no judíos. Pablo viene y les predica el evangelio de la gracia de Dios. Ellos se convierten y creen en Cristo. Entran a la iglesia y aquí en la iglesia ahora Pedro les está diciendo, oye, tienen que hacer esto, esto, esto. Y vienen los judaizantes, los falsos maestros, le dicen, no, tienes que hacer además esto, esto y esto. Imagínate en la mente de ese pobre hermano que viene del paganismo. Pablo le predica el evangelio de la libertad en Cristo, de la gracia, de la salvación solo por fe. Entra a la iglesia y es recibido por un grupo, ¿no es cierto?, de personas, de falsos maestros, que le están diciendo, lo que te dijo Pablo es cierto, pero necesitas otras cosas para ser, ¿no es verdad?, salvo. Sigamos. Mira. Verso 12. ¿Quién lo lee, por favor? Verso 12. 2:12. Por favor. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de San. Ah, no, perdón. Gálatas 2:12. Perdón, discúlpeme. Gálatas 2:12. Sí, volvamos allá. Gálatas 2:12. Sí, por favor. Sí, el 12. Muy bien. Mire, ¿sabe? Tenemos que recordar lo que pasó con Pedro en Hechos capítulo 10. ¿Recuerda la historia en Hechos capítulo 10? Pedro y Cornelio. El Señor llamó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿sabes? Tienes que ir y predicarle a un gentil. Y Pedro le dice, pero Señor, yo nunca le he predicado a un gentil, nunca he entrado en la casa de un gentil. La ley me lo prohíbe. Aunque la ley no lo prohibía, hermano. Eso fue una añadidura de los judíos.
Y el Señor le dice, para hacer corto, ¿no es cierto?, la historia, anda. Van a venir unas personas de parte ¿no es cierto?, de Cornelio, anda con ellos. Y Pedro accede, porque Dios le dijo. Y Pedro va. Llega a la casa de Cornelio, él les dice, mire, yo estaba haciendo esto, el Señor me mostró, ¿no es cierto?, una visión del cielo que me dijo que viniera. Y Pedro, siendo judío, les predica a los gentiles el evangelio de la libertad en Cristo solo por gracia. Y en ese momento dice que desciende el Espíritu Santo, ellos creen y se bautizan. Pero ahora Pedro, ¿qué está haciendo? Hipócritamente está devolviéndose a su judaísmo por temor, ¿no es cierto?, a lo que él estaba haciendo y empezó a vivir como judío otra vez. Empezó a vivir como judío y obligaba a los pobres hermanos de la iglesia en Antioquía, que eran gentiles, ustedes tienen que vivir como judíos, guardando las normas, las reglas, las fiestas, ¿no es cierto?, las comidas judías. Eso es, hermanos, lo que está pasando aquí en estos primeros versículos. La hipocresía de Pedro hizo daño a la iglesia. ¿Ok? Mira, el comportamiento de Pedro era el temor al qué dirán. El temor al qué dirán los hermanos judíos si me ven comiendo con los gentiles. Ese era el temor de Pedro. Y en la ley, hermanos, en la ley judía, en ningún lugar prohibió a los judíos comer con los gentiles. No hay ni una parte en la Biblia que diga los judíos no se pueden mezclar con los gentiles. Ellos empezaron a añadir estas cosas como enseñanzas de hombre. Verso 14, mira. Aquí. Verso 14, ¿quién lo lee? Sí, muy bien. Hermanos, mire la filosofía que hay detrás de esto. La filosofía que hay detrás del comportamiento de Pedro. ¿Qué motivó a Pedro a comportarse de esa manera? Pablo está diciendo que esta actitud va en contra de lo que es la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios a cada uno de nosotros nos entrega. Contrario a lo que es la salvación por fe, contrario a todo lo que el Evangelio enseña. Y el problema, hermanos, de la iglesia, o los problemas de la iglesia, necesitan ser manejados, como lo dije, privadamente. Privadamente. Pero el conflicto había afectado a los hermanos. El conflicto ya no era Pedro solamente, sino que otros hermanos también estaban cayendo en este juego, en la hipocresía de Pedro. Es por ello que Pablo, delante de todos, tiene que confrontar decididamente al apóstol, delante de todos. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. Ya, antes de pasar a 1 Timoteo 5, 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante ¿de qué? De todos, para que los demás también teman. Porque en algunas partes del mundo, por ejemplo, a los ladrones les cortan las manos, lo pillaron y ¡pum! Y lo hacen públicamente, para que el resto aprenda a temer. Entonces, Pablo no es que se haya saltado los parámetros bíblicos de decir, oye, primero voy a hablar contigo, si no me escuchas llevo testigos, si no me escuchas lo llevo a la iglesia. En fin, no es que Pablo haya pasado por alto la enseñanza del Señor, sino que el problema era tal que necesitaba ser confrontado y confrontado en público para que los demás aprendieran, ¿no es cierto?, que estaban
en un error y estaban torciendo la enseñanza bíblica, estaban torciendo el Evangelio, la gracia de Dios, hermano, de salvación. Y lo segundo, entonces ahora del versículo 16 al 21, el discurso de Pablo a Pedro sobre la justificación. Y aquí el apóstol, ¿no es cierto?, va a hablar acerca de la justificación por fe, por la gracia de Dios. Vamos a leer del 16 al 21 para entender el contexto y ahí lo explicamos. Dice 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, lo hemos visto ya eso. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, todo lo que Pablo era, las mismas vuelvo a edificar, vuelvo a la ley, vuelvo atrás, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y el versículo más conocido probablemente de Pablo. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué dice Pablo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por cumplir las normas de la ley judía, fuese la justicia, Pablo, hermanos, dice algo tremendo. Cristo murió en vano, por demás murió Cristo. ¿Qué significado tiene que Cristo haya muerto si no me sirve el sacrificio de Cristo? Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos, el apóstol. Entonces, ahora Pablo le va a dar un discurso a Pedro de lo que significa la justificación, que no somos justificados por las obras de la ley o por cumplir la ley de Dios, sino por la gracia que Él nos da. Mira, hay muchos malos conceptos, por ejemplo, en relación al hecho de hacer algo, de yo hacer algo para ser salvo. Ejemplo, la ley ceremonial, cultural, que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía el judío? Debes cumplirla. Ceremonial, cultural, ¿no es cierto? Tienes que cumplirla. ¿Comer carne o no? Mira. Había carnes limpias o alimentos limpios según la ley judía, que podían comer o no podían comer. Lo que el judío le llama la comida kosher. En Israel hay restaurantes, ¿no es cierto?, que tienen afuera comida kosher y el judío puede ir ahí y comer tranquilo. Y en ese restaurante le van a dar comida, ¿no es cierto?, que está autorizada según la ley. No mezclan la carne con la leche. No la mezclan. El judío en su casa tiene una cocina para la carne, hermanos, una cocina para la carne, utensilios para la carne, platos para la carne y una cocina para la leche o los lácteos. Y los servicios no se mezclan incluso. Todas esas normas, dice Pablo, al nuevo creyente se les ponían encima. ¡Pum! Y los nuevos creyentes decían, pero ¿cómo es el asunto? Me hablaron de la libertad en Cristo, de la justificación para con Dios por la fe, y ahora me están cargando con todas estas normas. Hermanos, la circuncisión, por ejemplo, fue la señal dada por Dios a Abraham y a sus descendientes, los judíos. ¿Recuerda lo que vimos ahí con Tito? ¿Qué pasó con Tito? Tito era, ¿de qué nacionalidad? Griego, era griego. Y Pablo en el capítulo 2 al principio dice, ni aun Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque la circuncisión, según los judaizantes, los falsos maestros,
mantenía la salvación. Y Pablo explica, la salvación la obtenemos solo por fe en Cristo. Por eso que he repetido muchas veces, el Evangelio da libertad. No tengo que amarrarme a unas ciertas normas, ¿no es cierto?, para ser salvo. Mira, partes clave, ahí están las partes clave. Si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? La palabra judaizar. Vivir conforme a las prácticas y maneras de los judíos. Eso es lo que significa la palabra judaizar. Vivir como un judío. Pero Pedro no estaba viviendo como un judío, se comportaba como un gentil. Entonces Pablo le llama la atención y le dice, Pedro, tú estás obligando a ellos, estás colocando sobre ellos cargas que el Evangelio no ha colocado. No ha colocado. ¿Por qué los obligas a vivir como judíos si tú no estás viviendo como judío? La hipocresía de Pedro. Y versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nada de lo que hagamos me puede llevar al cielo, para decirlo así, sino por la fe de Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Hermano, mira, Santiago y Pablo, el libro de Santiago, ¿no es cierto?, y Romanos, escrito por Pablo. Algunos dicen que se contradicen ambos, ¿ok? Con el estudio del grupo del día lunes, vimos este tema nosotros. Pablo, hermanos, habla de una justificación vertical con Dios en el libro romano. Una justificación vertical, es decir, yo me justifico con Dios por medio de la obra de Cristo, pero en forma vertical. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, una justificación vertical. Santiago habla de la justificación, pero de la justificación horizontal. Esa justificación que yo debo tener contigo, que tú debes tener conmigo. Cuando, por ejemplo, yo peco contra ti, estoy justificado con Dios, pero producto de que yo pequé contra ti, ¿no es cierto?, esa justificación con Dios no se rompe. ¿Qué se rompe? La relación tampoco. Sigo siendo hijo. Se rompe la comunión. Se rompe la comunión. Entonces Dios me dice, Esteban, tú estás justificado conmigo, pero la comunión conmigo se ha roto. ¿Por qué? Porque tú perdiste la justificación horizontal. Has pecado contra tu hermano. Entonces la Biblia me dice que yo tengo que ir, pedir perdón. Y cuando yo pido perdón y el hermano me perdona, la justificación horizontal se vuelve a restablecer. Y en ese sentido, Santiago está hablando de la justificación. No hay contradicción entre ellos. Uno mira el tema de la justificación de una manera y otro lo mira de otra manera. Otra vez, Pablo en el libro de Efesios habla en el capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Verso 9, no por obras. Y sin embargo, Santiago otra vez, Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿hay contradicción entre ellos? No hay contradicción. No hay contradicción. Porque Pablo está diciendo que somos salvos y aquí en Gálatas dice que somos salvos o somos justificados por la fe en Cristo y solo en Cristo. Y Santiago, ¿no es cierto?, me dice que una vez que yo he sido justificado, que he sido perdonado, ¿qué hace Dios? Me abre un nuevo camino.
Y en ese camino hay obras que tú y yo debemos hacer. Las obras que hacemos no me salvan. Muy bien, no me salvan. Pero las obras que hacemos, dan evidencia ¿de qué? De que somos salvos. Ya hemos sido salvados, ya hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. Una vez que yo he creído, y como lo dije el jueves, a los 14 años Dios me salvó. Y de ahí en adelante Dios ha hecho o ha abierto un camino para que yo transite por él. Y en ese camino Dios ha puesto obras que yo debo hacer, no para salvarme, sino para dar evidencia de que soy un hijo de Dios, salvado por la fe de Jesucristo. Y eso es lo que Pedro, hermanos, aquí no entendió, y Pablo viene y lo confronta. Lo confronta. Partes claves, porque yo por la ley, dice Pablo, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque la ley lo condenaba. Entonces la ley dice, yo estoy muerto para la ley me condena. Ahora quiero vivir para Dios. Versículo 20, que ya lo leímos, ¿no es verdad? ¿Qué dice el versículo 20? Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Me encanta cómo termina, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo termina su discurso a Pedro diciendo, pues, Pedro, si por la ley, por cumplir los ritos judíos, comer o no comer carne, ¿no es cierto?, circuncidarme o no circuncidarme, la fiesta judía, todos, si por la ley fuese la justicia, Pablo, hermanos, dice algo tremendo aquí. Por demás, Cristo murió en vano, la muerte de Cristo no tiene ningún sentido. Si yo me puedo salvar por las obras de la ley, cumpliendo la ley de Dios, ¿para qué murió Cristo? ¿Cuál fue el sentido de la muerte de Cristo? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a Pedro. Entonces, por demás, no tiene ni un sentido, Pedro, que Cristo haya muerto. Cumplamos la ley para ser salvos. Pedro entendió el mensaje, hermano. Pedro entendió el mensaje, porque fue confrontado por un apóstol públicamente. Wow. Me imagino cómo se habrá puesto Pedro delante de todos, cómo se habrá puesto rojo cuando Pablo viene y le dice Pedro, delante de todos. Y Pedro, hermano, era considerado como, ¿no es cierto? Wow, ahí una columna, un hombre, ¿no es cierto?, que había estado con el Señor Jesucristo durante su ministerio 3 años, que había sido enseñado y capacitado por Cristo, ¿no es cierto?, que había sido perdonado por Cristo. Y termino. Pedro dijo, Señor, aunque todos estos, ¿recuerdan? Aunque todos estos te nieguen y no vayan contigo, yo jamás, Señor. Creo que lo vimos el jueves también. El Señor le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, Señor. Se llevan al Señor. Él saca la espada, le corta la oreja al sumo, ¿no es cierto?, al sirviente, el sumo sacerdote. Se llevan al Señor. Pedro va ahí calladito. Está el Señor en el pretorio siendo acusado injustamente. Pedro por aquí. Y vienen unos y le dicen, oye, ¿tú andabas con él? No, yo no andaba con él. Y después viene otro y le dice, oye, ¿tú también andabas con él? No, no andaba con él. La tercera vez maldice. Cuando le dice, oye, tu forma de hablar incluso te delata. Y Pedro maldice. Y en ese momento, canta el gallo. Y Pedro se acordó, hermanos, de lo que el Señor le había dicho. Pero ¿qué hace fantástico eso? ¿Saben lo que hace fantástico ese relato de dolor para Pedro? Que el Señor Jesucristo sabe, y no en Mateo, sino, si no me equivoco, en Marcos, el Señor mira a Pedro, lo mira, ¿no es cierto? Y lo amó. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 20, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí. Pedro, hermano, Pedro lo había traicionado recién. El Señor lo mira y lo ama y lo perdona. Justificación solo por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Y debemos dar gracias a Dios, hermano, que no somos justificados por nada de lo que tú hagas o yo haga o deje de hacer o yo deje de hacer. Simplemente por poner fe en la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, te desafío. Debes compartir tu fe. Habla con otros de Cristo, lo que Él ha hecho contigo. Habla, compártelo, no te quedes callado. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana tengo plena certeza de que Dios a mí me va a pedir justificación. ¿Qué hiciste? Hermano, y ahí no podrás decir, no, sabes que estoy ocupado, no te puedo atender, no, es que estoy enfermo, no puedo ir. No, estarás compareciendo frente al tribunal de Cristo y tendrás que dar cuenta. Habla de la justificación solo por la fe, nada más, solo por la fe en Jesucristo. Inclina tu cabeza y oramos. Señor, gracias por este tiempo.